con ustedes. Estamos bastante emocionados por Luis, la verdad. Bueno, mi nombre es Catalina Maturana, soy del Centro Internacional de Economía Social, CIESCO, de la Universidad de Santiago. ¿Qué hago en CIESCO? Bueno, soy coordinadora del área de extensión y comunicaciones, pero también soy profesional del área de docencia y capacitación, y es por eso también en ese mismo caso que vamos a participar junto a ustedes acá en las tres provincias desarrollando el módulo 4 en específico, el de experiencias comparadas en el ámbito de la economía social y empresas cooperativas a nivel internacional y nacional. Bueno, soy administradora pública de profesión, máster en emprendimiento social y solidario de la Universidad de Valencia y también, bueno, diplomada en estas temáticas, como también diplomada en temáticas específicamente de género, que ahí es más o menos el foco que a veces intentamos sumar en nuestras clases y presentaciones. Así que eso, le hago el paso a mi compañero Luis. Gracias, Catalina. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Hernández. Yo soy de formación o de desformación antropólogo, con varios estudios posteriores y de un tiempo a esta parte en los temas de economía social y cooperativa. Dentro del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa me toca coordinar las actividades de docencia y capacitación, como precisamente esta actividad. Estaremos juntos y juntas durante buena parte del día de hoy, ¿ya? Así que el primer objetivo es mantenerles despiertos, ¿ya? Y despiertas y activados y atentos y atentas a los distintos temas. Desde ya pedirles que me interrumpan cuantas veces estimen conveniente para plantear alguna consulta, complementar algún tema, algún disenso, algún otro punto de vista que nos permita avanzar en los distintos temas. Tenemos un conjunto de láminas y similares, pero que podemos ir pasando más rápido, más lento, nos podemos devolver. Si hay temas que ustedes ya han visto suficientemente, me lo hacen saber y pasamos a otro para optimizar el uso del tiempo, ¿ya? La pausa entonces es a las 11, Marisol. Ya. Ok. Nos han solicitado aquí desde la organización que trabajemos este gran tema, ¿no? Experiencias comparadas de economía social y empresas cooperativas. Vamos a ver más adelante que nos interesa plantearlo desde el punto de vista de las buenas prácticas, ¿ya? Más que comparar experiencias, nos interesa relevar algunas buenas prácticas, en esos términos incluso también trabajar para que ustedes puedan conocer algunas herramientas y metodologías asociadas, conocer buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional, así como de los distintos subsectores dentro de la economía social. Vamos a aprovechar de hacer también un repaso ahí respecto de los fundamentos, a qué nos referimos cuando hablamos de economía social y sus principales distinciones y características, ¿no? Este es el primer bloque entonces de Introducción a la Economía Social y Solidaria, fundamentos para el estudio de buenas prácticas y experiencias, ¿ya? Entonces, ahí sí. Vamos a partir contándoles un poquito más de quiénes somos, desde dónde hablamos. Siempre es importante saber desde dónde habla cada quien, ¿no? Los problemas sociales, su vinculación con la economía social y solidaria, el sistema de prioridades de la economía en general. Vamos a hacer una presentación general de la economía social y solidaria, sus principales características, ¿sí?, que hacen propias a determinadas entidades y a otras no en este amplio sector, y los dos grandes subsectores dentro de la economía social y solidaria, ¿ya? ¿Desde dónde hablamos entonces? Lo hacemos desde este centro, que es un programa académico de ya vamos para los 15 años en la Universidad de Santiago de Chile. Algunas de las personas que formamos parte
de este programa veníamos de un programa equivalente en la Universidad de Chile previamente, y es el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa dentro de la Universidad de Santiago de Chile, específicamente su Facultad de Administración y Economía. No obstante, nosotros estamos físicamente fuera de la universidad, estamos en el barrio Conchitoro, ¿ya? Ahí cerquita del Metro República de la línea 1. Esa es la plazoleta Libertad de Expresión que está ahí en el centro de este lindo barrio, en la ciudad de Santiago, ¿ya? Desde este centro hacemos múltiples actividades, las propias de una universidad pública como es la Universidad de Santiago de Chile. Hacemos actividades de extensión, de comunicación, de estudio, investigación, docencia y capacitación. Hacemos la distinción allí entre las actividades de docencia, que son las actividades regulares en el ámbito académico, conducentes a títulos y grados, por decirlo así. Allí realizamos actividades desde el sistema escolar, fomentando el emprendimiento en formato cooperativo, sobre todo a nivel de educación media, técnico profesional, hasta tenemos un programa de máster conjunto con la Universidad de Valencia en España, y entre medio un conjunto importante de actividades de pregrado, de posgrado y otras más. Y las actividades de capacitación son acciones como esta, que tienen que ver con programas específicos y acotados, no conducentes a grados académicos ni títulos profesionales. Esa es la distinción que hacemos, ¿ya? Hacemos estas distintas actividades entonces en el centro, tanto a nivel nacional como algunas acciones a nivel internacional. Y si miramos para allá, ahí sí. Como verán, mi motricidad fina es un poquito gruesa, entonces no. Pero ya durante el día, ya a las 5 de la tarde voy a controlar este aparato, tranquilidad. Entonces, ¿qué les connotan esas imágenes? ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué describe? ¿Qué mensaje? Hambre, ¿cierto? Pobreza. Pobreza así extrema, podríamos decir, ¿no? Paupérrima, ¿no? Parece que hay también un contexto de trabajo, ¿no? Como de explotación laboral. Ajá, niños trabajadores. Sí, sí. Problemas de la sociedad, ¿no? Situaciones de explotación, falta normativa, temas ahí asociados a las infancias, a la niñez. Probablemente hoy día los problemas no son muy distintos, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas se nos invita a que de aquí al 2030, que por lo visto ya no llegamos, pero ese era el planteamiento original, digamos, podamos trabajar en estos múltiples objetivos, entre ellos el fin de la pobreza. Miren, los mismos temas que veíamos en la imagen bastante antigua, ¿no? Sí, ¿cierto? Hambre cero, básicamente los mismos problemas durante siglos, ¿no? Y junto con Catalina, las personas que trabajamos en el equipo, somos convencidos de que en esto, y precisamente para enfrentar algunos de estos problemas, las organizaciones, las entidades de economía social y solidaria muestran algunas ventajas y oportunidades importantes. Antes de que suene le voy a sacar el volumen, ¿ya? De nuevo llegué tarde, ya sonó. Ahí sí. Ahí sí. Porque en general el sistema económico, ahí uno le puede poner los nombres que quiera, ¿no? Tradicional, neoliberal, la mayor parte o lo que sea, se plantea como finalidad última el maximizar el beneficio, la generación de utilidad, de excedente, ¿cierto? En una empresa tradicional ese es el principal objetivo. Uno se podría poner más pesado incluso y decir que en ocasiones es casi el único, ¿no? Pero digamos es el principal objetivo, la generación de esos excedentes. Y esos excedentes se generan para repartirlos entre ¿quiénes?
propietarios o los accionistas, ahí va. Los que pusieron la inversión, ¿no? Los dueños del capital. Los dueños del capital. Que tienen la empresa precisamente para esto. Para generar utilidad, para generar excedente. Gastar lo menos posible, vender al mayor precio posible. Puesto que esa diferencia se reparte entre los propietarios, los accionistas, ¿cierto? Donde el recurso humano, y así se lo considera, más allá de que ahora se habla de gestión de personas y demás, pero es un recurso más de un conjunto de recursos, ¿sí? Se pone a disposición como un medio para conseguir ese fin. En las entidades de economía social, en cambio, el fin no es la generación de excedentes, ni maximizar el beneficio, es el mejoramiento de la calidad de vida de quienes integran estas organizaciones. ¿Sí? Es súper distinto. Por cierto, para eso se necesitan recursos, se necesitan lucas, ¿no? Pero ese es un medio. Ese es un medio para la obtención y la consecución del fin último, que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas asociadas a esa organización. Así entonces la rentabilidad económica es simplemente un medio para alcanzar aquello. Esto que parece tan básico, no es tan básico, y en ocasiones un poco hasta se nos olvida. En las propias entidades de economía social. ¿Sí? La finalidad última no es lo que te arroja el balance al final y los, vamos a decir entre comillas, y los excedentes, ¿no? Sino que tiene que ver con efectivamente el impacto de las acciones de esa organización para efecto del mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas a ella. Vamos. Ay, sí. Entonces estamos hablando de organizaciones. Ojo, ¿sí? Vamos a hablar de organizaciones. Y desde un punto de vista, vamos a decir, genérico, relativamente simple, tenemos tres grandes sectores en el ámbito económico en particular, pero en general de tipos de organizaciones, ¿no? Por una parte, hay unas organizaciones de carácter público, que es todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿sí? Tanto empresas propiamente tal, como otras organizaciones. ¿Alguien se acuerda de alguna empresa que sea propiedad del Estado en Chile? Codelco, por ejemplo. ¿Banco Estado? Banco Estado, así es. No obstante, en ambos casos, las nuevas líneas de negocio habitualmente se hacen con otras formas jurídicas donde participan los privados, ¿cierto? De hecho, la filial de Banco Estado Microempresa no es completamente pública. Las nuevas explotaciones de Codelco habitualmente son en alianza con empresas mineras privadas, ¿cierto? Pero efectivamente Codelco, Banco Estado, la casa matriz, por decirlo así, es propiedad pública. Así como hay otras empresas que, no siendo completamente públicas, son controladas por el Estado, ¿sí? El metro, a propósito de lo que comentábamos de la ubicación del centro. El metro es una sociedad anónima, ¿sí? Una sociedad anónima donde el 50% más uno de las acciones lo controla el Estado a través de la Corfo y el sistema de empresas públicas. Entonces, no muchas, pero efectivamente hay algunas empresas públicas en nuestro país. Esto es muy distinto a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional, los ferrocarriles, las empresas sanitarias, muchas eléctricas, y el transporte. El transporte, incluido buses y demás, algunas líneas aéreas, etcétera, son empresas públicas, ¿sí? Son empresas públicas y funcionan bastante bien algunas de ellas. Entonces están esas empresas propiamente tal y también están las organizaciones, ¿sí? Organizaciones que, sin ser empresas, en algunos lugares son entidades muy importantes para la actividad económica y de otro tipo también que ocurre en esos territorios. Yo no sé, en
en la comuna de Paihuano, en la comuna de Canela, por ejemplo. Probablemente esos municipios son de los principales empleadores en todo ese territorio. ¿Cierto? Por mencionar solo un par de ejemplos, ¿no? Probablemente son las entidades que compran mayor cantidad de almuerzo al día. ¿Sí? Son los principales demandantes de uniforme. O sea, ahí también se cumple una actividad económica relevante, ¿no? Que en esos territorios en particular es tanto o más relevante todavía que en un contexto mayor. Entonces tenemos ahí un conjunto de organizaciones públicas en los distintos niveles: central, regional, provincial, local, etc. Hay otras empresas que son de las que habitualmente se habla, son las que aparecen en los medios de comunicación, son las que están ahí activamente funcionando, que son las empresas privadas de capital, ¿cierto? Que estas además, hay unas muy pequeñitas, hay otras que son transnacionales con presencia en distintos países, pero que son aquellas organizaciones, como veíamos recién, que tienen como principal objetivo y razón de ser la generación de utilidades, ¿sí? Y aquí hay formas jurídicas diversas, ¿sí?, que son muy habituales acá en las empresas privadas de capital. ¿Se acuerdan de alguna? A ver, ¿cuál, por ejemplo? La Sociedad Anónima. La SPA, que no es una SPA para estética y demás, ¿no? Es una sociedad por acciones, ¿cierto? La Sociedad de Responsabilidad Limitada. La EIRL, que es una copia de un modelo alemán, que es bien interesante porque te permite a una persona natural tener una empresa como persona jurídica, pero con otro root. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de eso? Separar el capital personal del capital del negocio. Tal cual, ¿cierto? Si pones en riesgo ahí un capital, que sea solo ese capital acotado y no tu patrimonio personal incluso, ¿no? Que es lo que ocurre cuando no se separan ambas cosas. Sí, efectivamente. Y faltan otras más, menos conocidas, ¿no? Sociedad en comandita y varias otras formas jurídicas más que son propias de estas empresas privadas de capital. Y fíjense que curioso, algunas de ellas son bien gráficas, porque sociedad anónima. Es bien curioso ese nombre, ¿eh? Y es bien gráfico también, ¿no? Es anónimo. No importa mucho el ser humano. ¿Qué es lo que importa en una sociedad anónima? La cantidad de acciones. ¿Cómo se toman las decisiones en una sociedad anónima? ¿Ya? ¿Y cómo así yo pregunto, quiénes están de acuerdo con no sé qué? Levanten la mano. ¿Ah? La mayor acción, la mayoría de acciones, como usted. Aprovecho de saludar. Saludos, Mónica. Gracias. ¿A mayor acciones entonces? Sí, mayor toma de decisión, mayor capacidad de decisión. Es decir, si tenemos una sociedad anónima entre todos nosotros y nosotras, ¿sí?, cuyo capital es de 1 millón de pesos, y yo puse de ese millón 501.000 pesos, ¿cómo se toman las decisiones? Las tomo yo. Y podemos hacer como que yo les escucho la opinión y... ¿Ah? Tú puedes hacer absolutamente todo. Con los 51 están limitados en cuanto al patrimonio. Claro. El patrimonio no se puede afectar más allá de su 50% si tú tuvieras un 50 más 1. Pero si tienes un 66 más 1, Ahí ya... es lo que Sí, absolutamente sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Hay ciertas limitaciones, como usted bien dice, en esto, digamos, pero finalmente ahí lo que queremos graficar es que en la medida de que tú eres el accionista principal, tú tienes el control de la organización, ¿cierto? Y esto uno lo ve a diario, ¿ah? Y en distintos espacios, ¿sí? Incluidos los famosos clubes profesionales, ¿no? Que hay, y por eso que hay una Camor, hay un equipo pequeñito, Colo-Colo creo que se llama, Colo-Colo creo que se llama. Y en Colo-Colo, por ejemplo, más allá de las bromas, no está muy claro quién tiene la mayor cantidad de acciones, ¿cierto? Son como dos grupos económicos, hay entre Moza y la Raíz Vial. Sí, la Raíz Vial representa un
Claro, pero ninguno de ellos tiene el 50% más uno, entonces por eso que tienen que llegar a acuerdos. Entonces, esto de sociedad anónima no es casual, tiene que ver precisamente con que en estos casos el capital es lo relevante, ¿sí? Vamos a ver que en las entidades de economía social es justo lo contrario, es la persona, ¿ya? Hay un caso entre medio que es la SPA, ¿Ya? la sociedad por acciones, en que puede ser de una sola persona. Sí, Es así una es, sociedad por acciones, tal cual. pero se puede transformar en una sociedad con más accionistas que uno. Claro, pero aplica el mismo principio, ¿cierto? O sea, efectivamente, como usted bien dice, no solo la IRL puede ser una empresa unipersonal, sino que también la SPA, aun cuando el concepto no fue acuñado para esos efectos, en la SPA la podría constituir una única persona, pero después cuando se sume otra, ahí va a estar definida la cantidad de acciones, el porcentaje de acciones, ¿sí? Y entonces efectivamente ahí, en función de aquello... Hay componentes tributarios también que son diferentes. Sí, claro, sí, pero digo para efectos de la toma de decisión. Para efectos de la toma de decisión ahí mismo va a estar definido cuál es el porcentaje de acciones de cada quien, porque es una sociedad por acciones, ¿sí? Pero decimos nosotros, afortunadamente hay más cosas en el mundo. Digo, sería todo muy gris si solo hubiese empresa privada tradicional de capital y entidades públicas, ¿cierto? Que curiosamente es lo que muchas veces nos hacen creer, ¿no? Por ejemplo, la discusión a nivel país respecto de las AFP. Ha quedado restringida a estos dos componentes, ¿no? ¿Cierto? O sea, la discusión es, seguimos en el modelo de AFP, que son empresas privadas de capital con todo lo que conocemos, ¿sí? Que por ley además son sociedades anónimas. Legalmente no podría ser una cooperativa, por ejemplo. O le agregamos una AFP estatal. Esa es la discusión, ¿no? No, ¿Cuál es? yo creo que pasa que eso es la publicidad, pero resulta que el mismo proyecto de ley establecía, y de hecho lo había pensado ya hoy, que efectivamente entrar a las cooperativas, entrar a las sociedades, a efectivamente crearse. Pero entraban a administrar incluso unos porcentajes adicionales de los que todavía se habla, ¿sí? De este famoso 6% de quién lo administra. De hecho, perdón, Dale. yo creo que el tema de la publicidad, que hoy día está muy potente, el tema político en general, todo el tema, solamente se hace un extracto de lo que realmente está en discusión de Sí. Y efectivamente en esta discusión sí se hablaba, en el programa anterior, que efectivamente se abriera Sí. a un mayor espectro. Sí, Y hoy día incluso está más complicado porque anteriormente entraban cooperativas, se quedaban funcionando, y hoy día solamente se están hablando de entes seguros. así es. Entonces creo que es un poco más compleja esa conversación, Sí. ese ejemplo de la AFP. Es más complejo, pero ¿a qué me estoy refiriendo yo? A que, por ejemplo, no se ha establecido o no se ve en la discusión un planteamiento que se salga de esta falsa dicotomía y que diga, no, ni empresa privada de capital tal cual son las AFP ahora, ni tampoco necesariamente una AFP pública. ¿Por qué no hacemos, como en buena parte de los países desarrollados y acá en el barrio también, que seamos, curiosamente, nosotros y nosotras, dueños de esos recursos, quienes los administremos? Hay múltiples figuras a nivel mundial. En Canadá se llama fondos de empleados, en Colombia también. Tienen su propia regulación y marco normativo. No es ni siquiera una cooperativa, son entidades específicas para esos efectos, controladas por los trabajadores y trabajadoras, que toman las decisiones y definen incluso dónde se invierten esos recursos. Por favor. Hay otro ejemplo muy potente que está en toda Latinoamérica, incluso fue reconocido hace poco por la Interamericana, que es como tercer sector, que es el tema de la agua potable rural. Así es. Rural, que está teniendo distintas regulaciones en distintos países, pero significa que están siendo administradas por las propias comunidades y están ahí con distintos niveles de regulación. Sí. Y que en eso en Chile tiene una larga tradición y es un ejemplo en la gestión comunitaria del agua potable. Estamos hablando de agua de bebé. Recién tiene un marco
Ujú. Sí, claro. Y que todavía no se termina de implementar por lo demás. Una ISAPRE cooperativa. Una ISAPRE, pero no una AFP. Sí. Ya, pero una, Se llamaba Promepart. a lo que yo que me quería referir y conectando con lo que dice el compañero allá, es que hay dos elementos. Primero, entre lo económico, entre lo público y lo privado la reventaron. Ujú, Podría pasarlo. Ujú. Y lo otro es la falta de educación cooperativa que hay en el ujú, ujú. Son los tres, por Sí. lo menos son los tres entes Sí. que han destruido todo lo que es cooperativo y que ha tenido buen... Y podríamos, Manuel, agregarle otros elementos incluso, porque hay algunos, uno, por decirlo así, uno tiende a echarle la culpa al resto del mundo, ¿no? Pero uno, con un mínimo de autocrítica, dice, bueno, pero el otro tipo de organizaciones, ¿dónde está, po? ¿Por qué no pone estos debates sobre la mesa? ¿Sí? ¿Por qué no está el sector de economía social y solidaria organizado, participando de estos debates, presentando un proyecto de ley, haciendo lobby en la Cámara de Diputados, donde corresponde? Y diga, mire, ¿por qué no hacemos esto un poquito más multicolor? Que ahí entramos en otro debate que a lo mejor tú Ah, manejas mucho ajá, mejor, ajá. que es un tema cultural. Ujú. Que hay un tema cultural, el individualismo exacerbado nos caló a fondo. Entonces, hay todo un sistema. Entonces, por eso te digo yo, un tema cultural que a lo mejor de la antropología tú lo manejas mucho Ujú. mejor. Sí, mira, nosotros, por decirlo así, en esto intentamos tener un planteamiento relativamente simple. ¿En qué términos? En términos de decir, no, si no se trata de cooperativizarlo todo, se trata de que nuestra economía sea más plural. De no solo movernos en códigos de blanco o negro, sino de que exista mayor diversidad de actores. ¿Sí? No se trata de eliminar a las sociedades anónimas y que ahora todas las empresas sean cooperativas. Se trata de que las cooperativas también puedan participar de esto y con las mismas reglas. Ustedes saben que la única forma de constituir un banco en Chile, en el artículo 1 de la ley de banco, es que sea sociedad anónima y de giro exclusivo, pero eso significa que ninguna otra forma jurídica puede poner un banco en Chile. ¿Sí? Hay varios que son exclusivos, que eso también limita. Claro, los seguros, por ejemplo, los seguros, que es un ámbito con mucha presencia cooperativa a nivel internacional, en Chile no hay ni siquiera una, porque la legislación obliga a ser sociedad anónima. Salvo en las Fuerzas Armadas y de Orden, donde todavía hay mutualidades de seguros. ¿Sí? Hay, en algunos momentos históricos se hacía así, ¿no? AFP para todos, menos para las Fuerzas Armadas. Todas las empresas de seguro tienen que ser sociedad anónima, bueno, a excepción de las vinculadas con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ocurrió, y en eso tenemos múltiples ejemplos. Entonces uno dice, no es cooperativizarlo todo, no es transformar este tipo de empresas a estas otras, es que hoy día sea esto más, que existan más colores, mayor diversidad de actores, ¿sí? Cooperativas, empresas privadas, públicas, entidades sin fines de lucro, etcétera. Entonces, para que avancemos, porque después me retan, ahí Catalina ya me está mirando feo. Entonces, tenemos afortunadamente, dijimos, un conjunto de otras organizaciones, ¿sí? Que no responden a esta lógica solo pública, estatal, del bien común, ni tampoco exclusivamente a esta lógica de la empresa privada, de capital, de solo generar excedentes, utilidades para repartir entre los controladores de esa organización. Y a esas otras organizaciones, junto con este concepto de tercer sector, que es el que recién veíamos, se le ha dado múltiples denominaciones, que, insistimos con esto acá, que sin ser exactamente lo mismo, ¿sí? Porque estas distintas aproximaciones ponen los énfasis en determinadas cuestiones, en otro caso en otras, sin ser exactamente lo mismo, básicamente refieren a un mismo tipo de organizaciones, ¿ya? Al menos hasta mediados del 2000, los términos con mayor uso tenían que ver con este de tercer sector, no, ahora que no quería funcionó, ya. Sociedad civil, ¿se acuerdan? Se ocupó mucho en nuestro país, en algún momento oscuro de la historia, donde
el punto era hacer la diferencia a lo uniformado, entonces era como que todo el resto era la sociedad civil, por eso se instaló ese concepto. En la tradición anglosajona se habla mucho de esto del non-profit, del sector no lucrativo, ¿sí? Sector sin fines de lucro. En algunos países europeos está muy instalada este acercamiento de la economía civil o de comunión, en Italia en particular, de economía de interés general, de estos actores económicos que le hacen bien a la sociedad en su conjunto, no solo a sus accionistas. Y como le hace bien a la sociedad en su conjunto, le cobramos menos impuestos, ponemos fondos concursables específicos para ello, porque le hacen bien a toda la sociedad, ¿sí? Economía del trabajo, las organizaciones de autogestión, ¿no? Autogestionadas. Hay uno muy propiamente latinoamericano, con un aporte fundamental de un gran intelectual chileno, mucho más conocido afuera que en nuestro país, que se llama Luis Raceto. Luis Raceto ha hecho aportes fundamentales a este término, la economía solidaria, del factor C, que releva el elemento de la cooperación. En algunos países de América Latina está muy instalado esto de la economía popular, ¿no? De hecho, en la Constitución Política de la República del Ecuador hay algunos articulados que hablan expresamente del rol del Estado en el fomento y apoyo a la economía popular. La organización que vigila y supervisa esas organizaciones es la Superintendencia de Economía Popular, ¿sí? En Colombia es la Superintendencia del Sector Solidario. Está instalada esa idea, pero más allá de los matices y de los distintos acercamientos que denota cada una de estas conceptualizaciones, finalmente habla de un mismo gran conjunto de organizaciones. Hay otra terminología más reciente, ¿no? Por ejemplo, hoy día se habla de la economía colaborativa. ¿Has escuchado sobre la economía colaborativa? ¿Sí? Hay algunas empresas grandes a nivel internacional que les gusta mucho eso de la colaboración, claro que del resto del mundo con ellos, pero por ejemplo le dicen economía colaborativa a los Uber, a Cabify, ¿sí? Donde efectivamente hay un montón de seres humanos que ni siquiera tienen relación contractual con empresas que muchas veces ni siquiera están constituidas en nuestro territorio, y a eso le llaman economía colaborativa, ¿sí? Donde efectivamente esas personas, si tienen un accidente, no tienen cobertura de salud, no tienen derecho a embarazarse, a vacaciones, a licencia médica, porque en rigor no son trabajadores, salvo algunos fallos hoy día de cortes de apelaciones y Corte Suprema que dice que, ojo, aunque no exista un contrato escrito, igualmente hay una relación ahí contractual. Pero se ha instalado mucho esta idea de la economía colaborativa, ¿no? Esta curiosa idea de la economía colaborativa, donde efectivamente hay mucha colaboración, pero tú empiezas a sacar cuenta y dices, como que todas estas personas en Latinoamérica que ni siquiera tienen condición de trabajador o trabajadora, efectivamente colaboran con empresas constituidas en el primer mundo, que muchas veces no pagan impuestos, ni facturan, ni tienen domicilio en el territorio nacional, ¿no? Hay un concepto del cuarto sector que releva las relaciones de parentesco y demás. Hay otros conceptos más complejos todavía hoy día que se acuñan, por ejemplo, de empresa social. ¿Han escuchado eso de empresa social? O empresas híbridas, emprendimiento social, ¿sí? Bueno, estos conceptos se están instalando, son parte de la discusión, pero en nuestro país tienen una complejidad adicional, y es que no cuentan con ningún tipo de regulación, ¿sí? Entonces, hoy día, en Chile, cualquier empresa se puede autodenominar como empresa social. Las empresas B es una certificación. Lo vamos a ver más adelante, pero por decirlo así, la gran ventaja que tienen las empresas B en relación a este concepto de empresas sociales es que la empresa B, aunque sea una empresa privada, que es una certificadora que tiene la licencia en Chile, de la casa matriz que está en Estados Unidos, es una empresa que certifica y que visita la empresa y que ve que se estén cumpliendo determinados parámetros,
¿sí? Y es un acuerdo entre privados, y eso se paga, no es barato, la empresa paga, esa certificadora va a revisar lo que hay que revisar, y si están todos los tickets, le pone un sello, empresa B. ¿Sí? En este caso, ni siquiera existe eso. ¿Ya? En los países donde efectivamente hay acción formal y específica bajo conceptos como este, por ejemplo, empresa social, en buena parte de los países europeos hay unos marcos normativos, hay unos registros a nivel público. ¿Sí? Entonces no es que a mí se me ocurrió que yo soy una empresa social, es que yo cumplo con determinadas exigencias que me permiten utilizar el concepto de empresa social. ¿Sí? Y para esas empresas sociales hay marcos normativos, exenciones tributarias, hay fondos, no pocos, de la Comunidad Europea que se puede acceder para efectos de financiamiento, etc. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un conjunto de conceptos, por decirlo así, más recientes, algunos bien específicos. La economía naranja, por ejemplo, apela específicamente al ámbito de la industria creativa. ¿Sí? La economía azul tiene que ver ahí con una metáfora, una comparación que se hace con los océanos. ¿Sí? Por eso es el tema del color azul. En fin, hay un conjunto de nuevos términos, nuevos conceptos, respecto de los cuales no los vamos a ver en detalle. Lo que sí decimos, ojo, ¿quién dice que seas empresa social? ¿Quién dice que seas emprendimiento social? Yo he visto unas empresas así, del terror, que se autodenominan empresa social. ¿Ah? Porque ahora están reciclando la ropa de los trabajadores. Entonces ya con empresa social, listo. Buena onda. Contaminan todos los ríos, pero reciclan los uniformes y entonces es un emprendimiento. Ojo con estos conceptos, ¿sí? Particularmente cuando en casos como el chileno nadie regula, ni siquiera una empresa certificadora. No hay un marco normativo, esto es lo que cada quien determine como autodenominarse. ¿Cómo dice? Sí, tal cual. O más bien, póngale el nombre que quiera, yo voy a pensarlo bien, digamos. ¿Sí? Yo no me voy a dejar convencer por campañas más bien publicitarias. ¿Sí? Esto es mucho más de fondo. Sí, esto es mucho más de... Dígame. Uh-huh. ¿Quiénes la certifican? Porque esto también es una forma de... Sí. Bueno, no es regulación, pero sí de todas maneras es como enmarcarla dentro de algún... En general son empresas consultoras, certificadoras. Así como hay una certificadora para la agricultura orgánica, en el caso de las empresas B, el concepto de empresas B, de B Corps, surge en Estados Unidos, hace ya unos 50 años fácilmente, y de hecho Chile es uno de los países en el mundo con mayor cantidad de empresas B. El último gran encuentro a nivel mundial de empresas B se hizo en Villarrica, ¿sí? Porque efectivamente ha avanzado bastante. ¿Quién lo certifica? Lo certifica una empresa consultora que tiene la licencia para certificar en Chile, y esa licencia se la da la matriz que está en Estados Unidos, que depende del propio sistema B. Empresas privadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay hoy día, en el origen las empresas B eran pequeñitos emprendimientos tipo al gramo, probablemente ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Al gramo, que es un concepto súper interesante, aun cuando fue cambiando el modelo de negocio. Hoy día tiene unos convenios con Procter & Gamble, con empresas transnacionales grandes, pero en el origen era bien interesante porque ellos decían, mira, aquí en los sectores populares, sobre todo en las grandes urbes en Chile, hay un verdadero impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Porque las grandes marcas de detergente, por ejemplo, el Omo, el Drive, incluso hace unos envases especiales para pequeños negocios de barrio. ¿Se han fijado? Que no están en el supermercado. O sea, así, no sé, 125 gramos. Claro, así pequeñito. Y que tú sacáis la cuenta y el kilo te sale al triple del precio, ¿cierto? Entonces, a eso estos muchachos le llamaban un impuesto a la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hicieron?
consiguieron un detergente equivalente en calidad o lo más cercano posible en calidad, pero que se vendía a granel. Y no solo eso, sino que además cada quien lleva el envase. Entonces, ese es el fundamento de las empresas B, el triple impacto. ¿Sí? Un impacto económico, porque ahora esa persona en el barrio no va a estar obligado a comprar el lomo de 125 gramos, no sé qué, sino que va a acceder a un producto de menor precio con una calidad equivalente. En esos términos se resuelve un problema social, ¿no? Y por cierto, no contaminas porque eso no implica un envase cada vez. Tú llevas el envase. Y entonces inventaron unas máquinas dispensadoras y tú les metías la moneda. El aceite se vendía así. Bueno, todo se vendía así, pues. A mí mi abuelita me mandaba con envase a todos lados, para comprar la bebida, el aceite, todo, pues, el arroz. Entonces, pero es bien interesante porque al final del día, estas innovaciones no son tal, pues. No es una innovación, es un rescate. Es un rescate, tal cual, pues. Es innovar en base a lo que se hizo siempre. Eso es lo interesante al final del día. Es involución. No sé si involución. Ahí eso ya está más complejo, digamos. Pero claro, probablemente nuestras abuelitas contaminaron mucho menos que nosotros, pues, indudablemente. Entonces, es bien complejo decir que hoy día tenemos más conciencia medioambiental si mi abuelita nunca contaminó tanto como yo, pues. ¿Cachai? Entonces, pero bueno, a eso refieren las empresas B, a este triple impacto. Ahora, hay múltiples experiencias como esa, hay otra bien conocida que es Green Glass, que es este muchacho que recicla las botellas, las corta, decora, consigue unos ilustradores así famosillos, no sé qué, y vende vasos a partir de estas botellas. De nuevo, triple impacto. Pero hoy día eso ha derivado y, por ejemplo, el AIEP, que es el Instituto de la Universidad Andrés Bello, el Instituto Profesional, también está certificado como empresa B. Hay una cadena de cementerios que se certificó como empresa B, entonces el concepto también ha evolucionado un poquito, pero sigue con este concepto de el triple impacto. Eso de los vasos ya ahora es una gran empresa. Oh. Porque donde yo vivo, por ejemplo, salen semanalmente 3 bidones llenos de botellas de vidrio y viene el camión y le pagan la administración por las botellas. Pero es una gran empresa. Sí, ahora, mira, ahí nos metemos en temas más polémicos todavía. Ahora, tampoco el tamaño de una empresa te marca la calidad de esa empresa. No. Digo, tampoco creo que sea tan simple como decir, como muchas personas lo dicen, que en realidad ya la Copeuch, como tiene más de 1 millón de socios y socias en Chile, ya no es una cooperativa. De hecho, es la cooperativa en el ámbito financiero más grande de toda América Latina y el Caribe, la Copeuch. ¿Sí? Pero hay una, y tú la debes conocer, Manuel, una cooperativa de consumo en la parte anglófona de Canadá, que tiene a esta altura más de 4 millones de socios, y es un ejemplo de democracia. Hacen todas las campañas por internet, las votaciones electrónicas, claro, entonces, ahora, evidentemente es mucho más complejo generar espacio de participación, de control democrático en una organización de varios millones de seres humanos, claro, pero tampoco es tan simple como decir que con cierto tamaño, cierto volumen, cierta cantidad de socios ya deja de ser una cooperativa. Avancemos. Entonces nosotros decimos, miren, ojo en esto, y este es nuestro acercamiento a esta temática, ¿sí? Nosotros decimos que hay que poner algunos límites. Tenemos que definir allí algunos márgenes de lo que vamos a entender por economía social y solidaria. Ahí dice economía social y cooperativa, pero economía social y solidaria, ¿ya? Y esos límites tienen que ver, en nuestro caso, con definir a estos y alguno más, digamos, que pueden no estar acá, tipos organizacionales, ¿sí? Es decir, primero estamos diciendo, nosotros vamos a entender economía social y solidaria a los emprendimientos, las agrupaciones, los grupos de seres humanos que están formalmente constituidos. Luego que están de estar formalmente constituidos, estar
constituido bajo alguna de estas formas jurídicas. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante, las vamos a clasificar y vamos a dar sus principales características, pero nos permite poner algunos límites, porque si no nos pasa lo mismo que nos pasaba antes, po. Cualquiera dice que hace economía social, po, o que tiene una empresa social, pero ¿cuáles son los límites? Entonces decimos, en nuestro país, esta es nomenclatura de nuestro país, esto varía de país en país, decíamos en Colombia los fondos de empleados y etcétera, y otras formas jurídicas, pero en nuestro país, por ejemplo, decimos que están las comunidades y asociaciones indígenas, ¿sí? Que define la ley indígena, ¿sí? Que se interactúan con el Estado a través de ¿qué organización? De la CONADI, muy bien. ¿Cierto? De la CONADI, o sea, por decirlo así, el certificado de vigencia se lo da la CONADI, ¿cierto? Usted lo pide ahí y cuando renueva la directiva va para allá, lleva los papelitos, etcétera. Y la norma que regula ese tipo de organización, tanto comunidades como asociaciones, es lo que coloquialmente denominamos la ley indígena, ¿ya? No tenemos tiempo para ver cada una de estas formas en detalle, pero un par de menciones tan solo. Las comunidades habitualmente refieren a un espacio físico, territorial, ¿cierto? Puede ser por tronco o puede ser por terreno. Exactamente. Tronco se refiere al parentesco, ¿cierto? A un mismo linaje familiar, a un mismo parentesco o a un territorio físico, ¿cierto? A un territorio de ocupación ancestral se dice, ¿cierto? Entonces, por eso es que habitualmente las comunidades incorporan a un pueblo completo, ¿no? Por ejemplo, no sé, para salirnos un poquito de acá, un poquito más al norte, en los distintos poblados de la comuna de San Pedro de Atacama, cada uno de ellos conforma una comunidad indígena. Peine, una comunidad indígena, Toconao, Socaire, y así podríamos seguir un buen rato. Y las asociaciones indígenas, en cambio, tienden a ser más urbanas, ¿cierto? Sí, más urbanas y por concepto de pueblo, por ser los Aymara tienen su Claro. asociación indígena y los mapuches, pero dada que en esta zona siempre nos están dejando como detrás, porque nosotros acá no hay zona territorial, que significa que no hay territorio indígena, es como que algo que está fuera de la ley y está dentro de la ley. Complicado. Sí, ya lo creo. O sea, este tema en general es complicado porque hay una... Sí. Hay unas áreas de desarrollo indígena también en algunas partes, para seguir con los atacameños, el Consejo de Pueblos Atacameños, que a cierto tiempo se pelean, entonces, en fin, pero las asociaciones indígenas además yo agregaría que están habitualmente vinculadas a temas de arte, cultura, de rescate de tradiciones, ¿cierto? Bailes, gastronomía, etcétera, etcétera. Están los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos que uno dirá, claro, pero eso es para movilizarse, pero hay distintos tipos de sindicatos en nuestro país y particularmente los de trabajadores independientes ejercen una actividad económica fundamental. Buena parte, yo les aseguro, de las líneas de colectivos, incluso de taxibuses, las caletas de pescadores en esta región, las ferias libres, los taxistas en esta región están constituidos como sindicatos de trabajadores independientes. Dígame. Sé que eso existe hoy día, pero eso no será precisamente porque existe una distorsión entre comillas entre la ley, porque el sindicato se crea para un objetivo, pero como la cooperativismo no tenemos formación, no tenemos una cultura, es más fácil formar un sindicato que haber formado un cooperativo. Yo creo que hay algo de eso, pero varias otras razones, incluido por ejemplo, hay un momento histórico en nuestro país, un oscuro momento histórico durante la dictadura cívico-militar, algunos se olvidan de que no eran solo los militares, donde, por ejemplo, tú prácticamente no podías constituir este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Muchas ONGs, inclusive algunas muy grandes, constituían empresas privadas de capital. Porque ahí no tenías mayor problema con las autoridades de esa época, ¿no? Porque crear una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, era incluso bien visto, digamos, porque era mayores índices de emprendimiento. Entonces, son múltiples factores, incluido lo que tú comentas, y yo agrego uno ahí más explícitamente todavía. En muchos casos se cometen errores garrafales respecto de la forma jurídica más adecuada para determinados grupos de personas. Y se le pone cooperativa
a una persona que jamás en su vida, un grupo de personas jamás en su vida se han planteado la posibilidad de vender en conjunto. Y se le pone a una asociación gremial a unas personas que lo que necesitan es vender en conjunto. Y esos son errores garrafales, ¿sí? Pero se cometen a diario. Yo incluso podría dar ejemplos en esta región, ¿sí? Las famosas cocinas solares de Villaseca fueron constituidas en el origen como personas jurídicas sin fines de lucro, ¿o no? Y era fácil dividirse después la plata, ¿no? Había que mentir. No usted, otras personas, digo. Otras personas. Porque se cometió un error muy serio. Se le puso una forma jurídica sin fin de lucro a una actividad que buscaba objetivos económicos, evidentemente. Si las mujeres que estaban en esa iniciativa querían generar lucas y repartirse las lucas, y resulta que esa forma jurídica, por ley, impide repartirse las lucas. ¿Cierto? Sí, hay una figura que creo que también ejemplifica muy bien este tema, que justamente son los aguas potables rurales. Ajá. Porque la primera préstamos del Banco Interamericano crearon 16 cooperativas en el sur, pero como eran tan complejas de constituirlas, empezaron a crear los comités de agua potable Ajá. rural, que dependen de las juntas de vecinos. Y esa, efectivamente, históricamente han generado problemas, que te molesta, no pueden emitir boletas, si son socios, no son socios, esa relación ha estado Sí. hasta por mucho tiempo en el mismo. Y es una tensión que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? No obstante, el nuevo marco regulatorio se supone que propende a que se transformen en cooperativas los comités, pero incluso, en fin. Pero efectivamente están todos esos elementos. Yo siempre cito a un dirigente de la pesca artesanal de esta región que ustedes deben conocer, al Pascual Aguilera. ¿Lo conocen, no? Sí, él es muy conocido. Yo alguna vez invité a Pascual a una actividad como esta, en la Seremi de Educación, creo. Y él fue muy gráfico y a las personas que estaban ahí le quedó muy claro, porque él dijo algo así como, miren, nosotros, porque otro error que se comete además es que las personas optan por solo una organización, sin saber que podrían ser parte de más de una. Entonces Pascual, para graficar eso, decía, miren, nosotros somos en la caleta los mismos monos, ¿sí? Si hay que vender, lo hacemos con la cooperativa. Si hay que salir a quemar los botes y pelear por la cuota, lo hacemos como asociación gremial. Las mismas personas que tienen dos organizaciones distintas y tienen claridad respecto de los fines de cada organización. Y es tal cual dice Pascual. La cooperativa es para hacer negocio, la asociación gremial es una organización de representación. Y no es para hacer negocio. De hecho, es muy mala idea hacer negocio con una AG. ¿Una cooperativa y una ONG? ONG es un término jurídico que se instaló en Chile a propósito de un conjunto muy amplio de organizaciones. De hecho, jurídicamente no hay nada en Chile que se llama ONG. Habitualmente las ONG en Chile tienden a ser fundaciones, asociaciones y antes de la ley 11.500 corporaciones. Pero también hay algunas que son organizaciones comunitarias, hay unas importantes ONGs que surgen como cooperativas, son distintas formas jurídicas. Pero es algo no solo posible y factible de hacer, sino que se hace mucho, por ejemplo, en el ámbito de las culturas y las artes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, allí hay muchos fondos concursables que son expresamente para entidades sin fines de lucro, donde en rigor tú no podrías postular como cooperativa. Porque las cooperativas tienen fin de lucro, ¿no? ¿Ustedes lo han visto? ¿Sí? Nosotros somos corporación y tenemos cooperativa. Ah, ya. Raíces indígenas. Cuando éramos cooperativa raíces indígenas, todo era con fines de lucro. Corporación. ¿Qué nos sirve la corporación? Nos sirve para. Que ahora tenemos la feria del 18 de noviembre, todo, nos bajan los costos. Por ser una entidad sin fin de lucro. Se supone que nosotros vamos a ir a pagar 1 millón de pesos por el terreno. Entonces vamos al municipio y nos baja el 80%. Claro. Eso es lo que nos sirve como corporación. ¿Y a quién se le hace ese pago por el terreno? Se le hace eso, ¿A la municipalidad? al municipio, en este caso al... ¿Y paga 80%? Pagamos el 20%. Ah, el 20%, ya. Por eso, nos bajan el 80%. Le baja el 80%, ya. Entonces,
Porque usted sabe que con la cooperativa pagaría el 50%. ¿Sí? Eso también lo vieron, ¿no? Que las cooperativas tienen exención de pago de tributo de un 50%. Entonces nosotros, ¿y qué pasa? Que con la corporación, nosotros, las platas quedan a la corporación. Sí. No es mucho para seguir trabajando. Ujú. En cambio, la plata de la cooperativa había que repartírsela en cada socio, y el que se vendía más, quería más, y el otro se sentía Sí. más, entonces empezaron los tiros. Sí. Sí, aun cuando no es obligación repartir todo. Sí, pero al final la cooperativa está ahí. Sí. Sí, y eso tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Sí. ¿Sí? Un tema son lo que la ley te permite hacer o no, y otro es el modelo de negocio, que es lo que tú quieres hacer, vender, a quién, etcétera. ¿En qué parte dice que las cooperativas son sin fines de lucro? Me mataron. ¿En qué parte de la ley? En ninguna parte. Porque todas las cooperativas son con fines de lucro. ¿A dónde dice eso? Bueno, nosotros excepto que parece que es la cooperativa de la vivienda. ¿Ya? Esa termina, la cooperativa se forma y al final se entrega las viviendas, se sigue pagando lo que corresponde y ahí se termina. ¿Quién tiene cooperativa con una cuenta en un banco? ¿Aquí? ¿De una cooperativa que haya ido a sacar una cuenta al banco? ¿Cómo? ¿Una cooperativa? ¿No? El servicio de impuesto interno de la cooperativa como opción de sin fines de lucro. El Servicio de Impuestos Internos entiende a todas las cooperativas sin fines de lucro. Las entidades financieras entienden a todas las cooperativas sin fines de lucro, por eso que no les abre cuenta corriente. En ninguna parte de la ley dice que tengan fines de lucro. Alguna normativa específica, como en agua potable rural, exige, pero por parte del Ministerio de Obras Públicas, la subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, hay que cambiar el... Ustedes saben que ya no son más APR, no son más APR, son SSR, Servicios Sanitarios Rurales, porque ahora se hacen cargo no solo de distribuir agua para consumo humano, sino que tratamiento de las aguas servidas, ¿sí? Por eso es el cambio. Allí la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales tiene una exigencia de que en el estatuto de la cooperativa diga que no tiene fin de lucro, pero eso es específico para ese tipo de cooperativas. Las cooperativas en ninguna parte dice que tengan fines de lucro o que no tengan. Y como en Chile estamos en una tradición de derecho positivo, si no dice expresamente que no tiene fin de lucro, no tiene por qué entenderse necesariamente lo contrario, por decirlo así, ¿sí? Ojo, este es un tema que demoró más de 10 años de discusión de nuestros honorables y nuestras honorables en el Congreso Nacional, ¿sí? Porque la ley anterior, que se había publicado en el año 1978, en su artículo primero, decía que las cooperativas eran entidades sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, nuestros honorables estuvieron un poquito más de 10 años discutiendo si mantenían eso mismo de la ley anterior o ahora agregaban lo contrario, ¿sí? Porque podían mantener las cooperativas, son entidades sin fines de lucro, o podían decir que las cooperativas sí tienen fin de lucro. ¿Cómo creen ustedes que se resolvió el tema? No dice nada, pues a la chilena, pues. A la chilena se resolvió, no dice ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Pero ojo, como en la Ley General de Cooperativas en ninguna parte se habla de utilidad, no existen las utilidades, técnicamente, consecuentemente se asume, se sigue entendiendo y las siguen tratando como entidades sin fines de lucro, porque no reparten utilidades. Solamente excedentes. Si es que hay. Las de trabajo, sí. Cualquier cooperativa podría repartir, con algunas excepciones en servicios sanitarios rurales y otras más, digamos, pero en general cualquier cooperativa podría repartir. Para eso tenéis que tener ese saldo a favor, para no meternos en... Ustedes tienen que ver, me imagino, con detalle el tema de los excedentes y los remanentes, que son cosas distintas, pero yo no quiero complicar tanto la conversa acá. Vamos a hablar del saldo, ¿ah? del excedente, ¿ya? Entonces,
Ojo, este no es una diferencia menor, ¿sí? Esto no es una diferencia menor porque cuando vas al banco, en el Banco del Estado, te siguen atendiendo en la banca sin fines de lucro. En la misma banca donde atienden a la Asociación de Funcionarios Públicos, a los sindicatos, a las corporaciones. Bueno, de hecho hay una cuenta especial porque yo fui a conversar al Banco del Estado con una cooperativa en formación Ujú. y me decía, y me mandaron donde el ejecutivo que atiende organizaciones sin fines de Sí, lucro. sí. Y lo único que puede sacar es la tarjeta electrónica. Sí, que es una cuenta vista. Sí, una cuenta. Claro, pero eso no te permite acceder a ningún crédito de nada. No, Ni siquiera hacer transferencia. es para tener la Nada, plata, po. nomás, Es para tener la plata. bancarizado. Que por cierto, ningún banco va a dejar Sí. de hacer eso, pues, de recibir la plata, tenerla ahí, eventualmente prestarla si tú no la usas, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una consecuencia importante. Entonces, no es que tenga o no tenga fin de lucro, salvo situaciones específicas como en servicios sanitarios rurales u otra más, pero el tratamiento es de entidad sin fin de lucro, puesto que no reparte utilidades. ¿Ya? Ustedes pueden poner el buscador en la Ley General de Cooperativas, le ponen utilidades y no va a estar en ninguna parte, no te va a arrojar ningún resultado. ¿Cómo era antes, del 78? Hasta la ley que se publicó en el 78, que estuvo en vigencia hasta todo el año 2002, porque la nueva entró en vigencia el 2003, eran entidades expresamente sin fin de lucro. O sea, por decirlo así, esta discusión estaba absolutamente zanjada. Eran entidades sin fin de lucro. Tenían sí otras complejidades, y algunas no menores, porque hasta esa legislación todas las cooperativas tenían que pedir permiso para existir. Es recién a partir de la que se publica el 2002, donde se asimila el proceso de constitución a las personas jurídicas de capital, privadas de capital. Es decir, tú al igual que una SPA, una IRL, etcétera, etcétera, la constituyes y después le avisas al Estado que la constituiste. Pero además la firmó la Presidencia de la República el decreto. Porque era concesión de personería jurídica. El Estado te permitía existir. ¿Sí? Que ojo, eso todavía ocurre con dos tipos cooperativos. ¿Sí? Hay solo dos tipos de cooperativas donde tienes que hacer esto que antes era para todas. Es decir, presentar tus antecedentes y pedirle permiso al Estado que estudie tus antecedentes y que te permita crear una cooperativa de ahorro y crédito o abierta de vivienda. ¿Ya? Pero, Luis, perdón, Dígame. yendo a esto de la línea bancaria, ¿cómo nace la Colón, Capel, Copeuch, que me imagino que ellos deben tener cuenta bancaria Sí, tiene. corriente? No, y hay varias cooperativas que tienen, porque además se ha logrado hacer un trabajo ahí con Banco Estado, particularmente en los últimos años, donde hay un tratamiento hoy día distinto. Lo que pasa es que el Banco Estado es tan grande que es difícil que las cosas lleguen a todas las oficinas, en todas las regiones, digamos, pero en el nivel central se ha estado intentando tratar de manera más adecuada a las cooperativas. Las grandes cooperativas que tú comentas no tienen ninguna dificultad de ningún ¿Hay tipo. discriminación ahí de la banca? ¿A qué cooperativa se le da cuenta corriente? No, más bien hay un tratamiento diferenciado en función, y ojo, esto no es solo el Banco Estado. En las oficinas de impuestos internos depende de qué funcionaria te tocó, es lo que te dicen, pues en el banco ocurre lo mismo, pues. Porque son organizaciones grandes, pues. Y entonces, claro, tú llamas a Santiago y la persona a cargo tiene súper clarito las cooperativas y no sé qué, pero después en la oficina de San Pedro de Atacama cambia la cuestión, pues. No está hace un tiempo por San Pedro. El proceso de creación de las cooperativas en Zona Rosada, que es Canela, Unidad y Montepatria, y no me acuerdo cuál era otro, pero Con Bárbara. Y ahora la Higuera se agregó, ¿no? sí, pero esas cuatro son las que yo trabajo. Sí. Y en la oficina de Canela yo no puedo sacar RUT si no tengo la resolución de la DAES. Pero por ejemplo, No puedes hacer iniciación de actividades. claro, no puedo, pero Ese es un error grave porque la cooperativa ya está constituida. claro, que pertenece a Ñapel, pero en las otras comunas, por ejemplo, Punitaqui pertenece al Servicio de Impuestos de Valle, yo sí puedo sacarlo. Y es un retraso Y debiese ser eso último en todas partes, porque en estricto rigor, tú antes de ir a la DAES ya constituiste la cooperativa. De hecho, tienes el certificado del registro de comercio. Entonces, es por lo que digo, porque claro, uno desde Santiago y todo habla con el jefe, pero en el mundo real, cuando tú vayas a la oficina y te atiende la persona, te dice, y anda a sacarla de ahí, pues. claro, y aunque uno lo haga online, Sí. la persona que queda asignado
que no tiene resolución de la... Tal cual. Tenemos problemas de ejecución de proyectos a diferencia de 2 meses, cuando ya se constituyeron y todo en el mismo momento. Yo trataría de escalar esa situación, de hablar con alguna jefatura, porque es absolutamente irregular. La cooperativa, cuando tú fuiste a lo que nosotros coloquialmente le llamamos el conservador de bienes raíces, la inscribiste en el registro de comercio, y el registro de comercio te da el certificado de inscripción, ya está constituido. Habían unas manos por ahí. Caleta San Pedro, que es una cooperativa de Sí. pescadores, costó mucho sí llegar a tener una cuenta en el Banco Estado. Ajá. Tocó ir a las oficinas, ir a hablar a Santiago, intervención con el Ceremi. Costó, al menos actualmente ya está posicionada, pasó de microempresa y ahora ya está como Sí. pequeña empresa. No puede tener un flujo de cuenta. Sí, po. Costó, pero pasaría un poco de él. Y yéndole bien a la cooperativa, ¿no? Porque la cooperativa sigue ahí activa con... Sí, sigue funcionando. Sí, po. Sí, sí. Han podido acceder a créditos, a varios beneficios. O algo más coloquial todavía, y probablemente ocurre muchas veces, por eso me permito contar una anécdota personal. En mi caso, en mi cooperativa, porque uno intenta ser consecuente en esto, pues no va a hablar de cooperativa sin ser socio de cooperativa, digamos. En mi cooperativa de trabajo conseguimos cuenta corriente por mi relación personal con mi ejecutivo de cuenta del banco, pues. Y claro, no tenía idea que era una cooperativa, pero como confiaba en mí, ya nos conocíamos hace años y todo, presentó los papeles y pasó. Pero claro, pero es un tema ahí súper coloquial y discrecional, estimado. Sí, es que me ha tocado tener experiencia con dos cooperativas. Ya. Una cooperativa, una de transporte y ahora con una que constituyó una de trabajo a la cual yo pertenezco. Con el Banco Santander no hemos tenido problemas. Ya. Una cooperativa de pescadores de Tutalío Sur, la cooperativa de transporte de Andacoyo, Ya. que tiene así mucho tiempo ya su cuenta, Sí. y créditos. ¿Ya? El único problema que hay en el crédito es que no exigen el aval de los socios, Mm. un grupo socio. Y eso sí es una complicación porque la verdad que convencer a un grupo de socios que se haga cargo de la deuda Sí. de la cooperativa, que es lo que hace Capel y que es lo que ha hecho Colum, y que tuvo que hacer en su momento Colum. Claro. ¿Ya? En su momento, Aun cuando esas tienen patrimonio, tienen otras... pero otras... igual tuvieron que socios con cierto patrimonio avalarla. Sí, ¿Ya? sí. Y eso les permitió pasar los periodos malos, cuando en el 82 vino una racia Ujú. contra las cooperativas. Cuando caen los bancos, Ajá. tratan de llevarse a las cooperativas y las que resistieron fueron las que los socios avalaron. Sí, Avalaron operaciones de... sí, y ahí incluso probablemente esa situación que tú comentas tenga que ver con los seres humanos que te atienden en el Banco Santander. Así digo, tema así súper, claro, súper específico, porque otro de los problemas que tenemos en estos temas es que en las universidades no se enseña. En las facultades de Derecho no se enseña Derecho Cooperativo. Entonces, ese abogado del banco ve que le traen una cooperativa, se agarra la cabeza y empieza a pedir cosas, po. Empieza a pedir, y tráigame el certificado del registro civil. Las cooperativas nunca han tenido certificado en el registro civil, po, pero tratan de... Y entonces, es parte del esfuerzo que tenemos que hacer, po. Nosotros el próximo año vamos a iniciar un curso electivo en nuestra Facultad de Derecho, que lo venimos persiguiendo hace mucho tiempo. Ya estamos en la carrera de terapia ocupacional, estamos en ingeniería en agronegocio. Es parte de la pega que hay que hacer, porque eso redunda en esto, po. Sí, además Corfo abrió una línea de garantías Ujú, para crédito, ujú. específicamente para cooperativas. Sí. No es un FOGAPE, es para cooperativas, Sí, solo para cooperativas. sí, que es un piloto, un plan piloto en el que está. Sigamos, para no... Están las asociaciones gremiales, que ya las mencionábamos a propósito de Pascual. Las AG son una cosa bien rara, porque responden a su momento histórico. Este es un decreto ley, no, un decreto fuerza ley, un DFL me parece, que se publica en el año 1978.
y que fue objeto de una larga discusión por nuestro poder legislativo de la época. ¿Cuál era el poder legislativo en el año 78? La Junta General de Gobierno. Y los comandantes en jefe discutieron durante muchas sesiones porque necesitaban una nueva figura jurídica, pero que no se pareciera a un sindicato. Entonces, por eso que hoy día uno toma este marco normativo, que son 5 páginas de Word, y hay múltiples referencias que no tenga fines ni religiosos ni políticos, hay como una obsesión y ahí tú entiendes el contexto. No pueden formar sindicatos, pero sí asociaciones gremiales. Claro, pero específica, claro, pero es lo que pasa que no es exactamente el mismo marco normativo, pero después de eso hay muchas otras organizaciones que toman elementos de las asociaciones gremiales. Por ejemplo, mucho después salió la Ley del Consumidor. En la Ley del Consumidor se habla de otras organizaciones, que son las asociaciones de consumidores. ¿Sí? Como Conadecus deben conocer ustedes, Odecus, y muchas más. Esas a nivel nacional son las más conocidas, pero en las regiones hay. Esas asociaciones de consumidores tienen algunas referencias muy específicas en la Ley del Consumidor, y en la última parte dice que lo que no quede expresamente indicado allí se va a aplicar el marco normativo de las asociaciones gremiales. En el caso de las asociaciones de funcionarios públicos, dado que los funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias, legalmente no pueden constituir sindicatos, constituyen algo que se parece mucho a una AG, sin ser exactamente lo mismo, que son las asociaciones de funcionarios. ¿Sí? Asociaciones de funcionarios y funcionarios. Entonces, hay otras formas jurídicas que se parecen y se asimilan mucho a la asociación gremial. Asociaciones gremiales hay, aparte de lo que hemos dicho, taxi, colectivo, buena parte del transporte de carga está organizado como asociación gremial. Los transportes escolar se constituyen como AG. Ya dijimos las caletas de pescadores, los transportes de pasajeros, las mujeres de Villaseca eran una AG, ¿cierto? En el origen. Los colegios profesionales, todos. Por eso que termina con la sigla AG. ¿Sí? Las cámaras de comercio. Todas las cámaras, cámara de comercio, cámara de turismo, no sé qué, son AG, asociación gremial. Entidades sin fines de lucro que forman parte de la economía social y solidaria, pero tienen fines de representación. ¿Sí? De representación. De hecho, vamos a ver que ella y varias otras formas jurídicas no pueden repartir nunca nada, ni siquiera al momento de la disolución entre sus socios. Ni tampoco es heredable la participación de sus socios. ¿En las cooperativas se hereda la participación o no? No los veo muy convencidos. ¿Se hereda? Ya. En rigor usted lo dice bien, es heredable, tiene potencial de heredabilidad, pero si la familia del finado no lo agrega en la posesión efectiva, no hay nada que pelear, ¿cierto? Están las asociaciones y fundaciones. No sé si han escuchado algo de fundación en el último tiempo. ¿No? Ah, bueno. Son estas las entidades más clásicas del sector no lucrativo en Chile, ¿no? Son entidades sin fines de lucro. Aparecen desde el Código Civil. Hoy día se habla mucho menos de corporaciones y solo de asociaciones y fundaciones a partir de la Ley 11.500 que se publica en el año 2011, ¿no? Que es esta que incorpora los COSOC, los mecanismos de participación en la administración pública también. ¿Qué significa que estas entidades sean sin fines de lucro, por cierto? Yo con la corporación nuestra. Ya. La corporación nuestra es sin fines de lucro. Ya. ¿Qué pasa? Nosotros es una corporación de trabajo. ¿Qué pasa? Es que nosotros nos unimos varias mujeres del pueblo originario. Entonces, ¿qué hicimos? Mujeres y hombres. Y hicimos una corporación. Ya. Por la razón de que, como le decía yo, la cooperativa no lo favorecía mucho. ¿Y qué hacemos? Trabajamos no solamente con los pueblos originarios, trabajamos con los campesinos, con los de diversidad. Ya, pero cuando a usted le queda un excedente. Eso nosotros
Ya. Es para seguir trabajando, para mejorar nuestra... ¿Y podría repartirlo si ustedes quieren? Nosotros, solamente a los socios. Ya. Tenemos problemas. Nunca los puede repartir. No, sí sé que no se puede, pero sí. Ya, entonces no me diga que sí, pues ya. Eso significa, más allá de las bromas, que algunas de estas entidades sean sin fin de lucro, significa que en caso de existir excedentes, no se pueden repartir entre sus socios y socias. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿Y reinvertir en qué? Bueno, Hay que reinvertir en los socios. en los socios. No me gusta. ¿Reinvertir en qué? En la propia organización. Nosotros lo que hacemos en la propia organización. Hay que reinvertir en los fines de la organización. Nosotros lo hacemos así. Si se necesita un telar, vamos y se compra el telar. Ajá. Lo que no teníamos claro y nunca la presentamos, si el telar queda para el socio o queda para la corporación. Para la corporación, pues. Si lo compró con recursos de la corporación, ese bien queda para la corporación. Pero ojo, en estas entidades la obligación es reinvertir en los fines que tenga la organización. Eso no es necesariamente en los socios. Ni necesariamente es comprar bienes para la organización. Porque si los fines de la organización es el rescate de los animales que están desvalidos en la calle y que nadie los atiende, no sé qué, ahí van las lucas. Ahora, todas las lucas que tenemos que es para limpiar el parque que hay aquí. Pero ojo, vea los fines de la organización para no meterse en problemas. Sí, Si los fines de la organización es el desarrollo y la difusión de la astronomía social, no sé qué, ahí hay que reinvertir la plata. ¿Sí? No en lo que a usted le parezca bien o que estamos con problemas con una socia, se le quemó la casa, entonces, no, en los fines de la organización. Esa es la indicación que hace la ley. Ojo, que eso corre para fundaciones y asociaciones, para comunidades y asociaciones indígenas, para sindicatos, para asociaciones gremiales, para organizaciones comunitarias. Si una junta de vecinos tiene excedentes, no puede repartírselo entre los socios. ¿Sí? Ni territorial ni funcional. ¿Y eso de quién, en qué se utilizan los excedentes? En los fines de la organización. Sí, pero eso lo regula el servicio puesto interno, ¿no? ¿Qué fiscaliza eso? O sea, aparte de los propios socios, por ejemplo, ¿qué fiscaliza? Digamos que es fundamental y primeramente los propios socios y socias. Lo que pasa es que depende en cada caso. Las organizaciones comunitarias, el primer deber de fiscalización lo tiene el municipio respectivo. ¿Ya? Entonces la respuesta formal es que el municipio. Ahora, en el mundo real los municipios tienen poco... Por tanto, la Contraloría más arriba, punto de vista... Podría eventualmente, en la medida de que el origen de los recursos sea público, porque solo ahí se va a meter Contraloría. Si la plata la pasó una minera o no sé quién, no se mete Contraloría. Pero si son recursos públicos, sí. Y si la plata, así, yo quedé, ahora, para que me aclare lo que pasa. Ya. Nosotros hacemos, supóngase, una feria. Se pagan todos los... y quedan 100.000 pesos. Ajá. ¿Qué se está haciendo con eso? Para hacer nuevos trámites, para hacer nuevas... Eso es lo que se gasta. Sí. Y eso está bien, porque me imagino... ¿Cuáles son los fines de su organización? ¿Qué es lo que dice el estatuto? Es ayudar a demás feriantes. ¿En qué? Yo no creo que diga eso. Debe decir algo así como aportar al desarrollo de... Del desarrollo ¿De qué? las artesanías y la tradición Ah, ya. de los pueblos originarios. Si es algo así de amplio, yo creo que no hay problema con lo que están haciendo con las lucas. Sí, porque nunca queda más. Sí. Sí, el problema es, o sea, el tema más bien es asegurarse que efectivamente guarde relación con aquello. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, quería que yo me aclarara porque el otro día yo tuve un altercado con uno de los socios. Ya. Y no, pues le dije, Ya, entonces no le voy a llevar la contra para que no terminemos con un altercado, ¿ya? Vamos. Eso. Entonces, organizaciones comunitarias, estas son de dos tipos, territoriales y funcionales. Las territoriales son las juntas de vecinos, las funcionales todo el resto, ¿cierto? Estas son reguladas por lo que conocemos coloquialmente como la ley de juntas de vecinos, ¿sí? Las vemos directamente con el municipio, no obstante, el último tiempo, el registro, el certificado de vigencia, lo lleva el Servicio de Registro Civil de Identificación. Antiguamente lo veíamos todo con el municipio, hoy día se complementa la labor del municipio con el registro civil. Aquí también hay actividades, hay organizaciones productivas,
que se llaman de distintas formas, los talleres laborales, hay algunos clubes de adulto mayor con actividad productiva, centros de madre, etcétera. Ahí hay los nombres y cualquier cosa que ustedes se imaginen. Ahí están los comités de adelanto, clubes juveniles, todo, club de rayuelas, de todas las organizaciones que se les ocurra, ¿ya? Las cooperativas las vamos a omitir porque vamos a ver con más detalle más adelante. Y hay unas aquí que no podemos dejar de nombrar, ¿no? En esta región, ¿cierto? Sería una falta de respeto, creo yo. ¿Sí? Que son unas que me imagino ustedes conocen. Que ustedes saben que esta es una tradición que viene desde la época de los encomenderos, desde la colonia. ¿Sí? El origen de las comunidades agrícolas, tal y cual están reguladas por su propia ley. ¿Sí? Hoy día la ley que me parece que es del año 68, ¿cierto? Sí, por ahí. Y que además, a partir de esta región se ha extendido, hay un par de experiencias en la región de Valparaíso, hay una en la región metropolitana, en Atacama también, y en Araucanía una, me parece. Sí, creo que se creó una, sí. Bajo esta ley de las comunidades agrícolas, de las cuales no se explicaría el desarrollo de esta región sin las comunidades agrícolas. Buena parte de la infraestructura social de esta región está sobre terrenos de comunidades agrícolas. Las sedes sociales, la quesería, el estanque de acumulación de agua, el sistema de agua potable, etcétera, etcétera. Estas son organizaciones que tienen su propio marco normativo, como decíamos, y son el único espacio en Chile hasta la fecha de propiedad propiamente comunitaria. Ahí tú no eres dueño de un paño de terreno, eres dueño de un derecho. Por eso que es tan grave lo que ocurrió con los goces singulares, ¿cierto? Ustedes saben que los goces singulares se empezaron a vender por fuera de la comunidad, ¿sí? Ustedes conocen las comunidades agrícolas, ¿cierto? ¿Ah? ¿Sí? Ya, ¿y cuántos usos de suelo hay en una comunidad agrícola? ¿Qué usos de suelo hay en una comunidad agrícola? Dependiendo de algunas comunidades, pero ¿Ya? son tres. Tres, ¿cierto? Diga. Se llama el goce singular, ¿Qué? la lluvia. Ya, pero calma. El goce singular es el lugar donde habitualmente vive el comunero o comunera, ¿cierto? Es lo que define la ley. Si es que hay un hilito de agua que corre por ahí, eso corre ahí, en el goce singular, que ojo, es goce porque no es propiedad privada, es uso individual. Ya, y después me dijo la lluvia. ¿Y las lluvias qué son? Es otro goce singular, pero tiene que ver generalmente la definición que le da a los comuneros, es el que no está bajo riego, que son las sembrarías de nulo, prácticamente. Claro, pero no es tan singular en qué términos, en términos de que la lluvia básicamente la utiliza aquel comunero o comunera que está dispuesto a asumir el riesgo. Porque ¿por qué se llaman lluvia? Claro. Además que son campos que tienen que abrirlos. Sí, A po. diferencia de las goces singulares, que eso ya lo cierran. Y ahí tienes la huerta y todo, pero en la lluvia, tú, si te animas, preparas la ladera, echas la semilla y a rezarle a San Isidro, ¿cierto? Pues eso se llaman lluvia, porque no tenéis cómo regar, ¿cierto? Entonces, la lluvia. Y después el otro, el tercero y último. Lo que yo he visto allá es lo que ya la gente le llama piso. Es decir, el espacio de terreno ya cerca del parque urbano se tiene para construir su vivienda. Y claro, habitualmente se habla del campo común, que es como todo el resto, que estamos hablando de varios miles de hectáreas en muchos casos, ¿cierto? Claro, que es el campo común donde antiguamente cuando había vegetación se iba a buscar leña, se podía hacer pastoreo, los comuneros y las comuneras que son parte de esa comunidad. La Jiménez y Tapia, en fin, hay comunidades en las tres provincias, muchísimas, probablemente un poco más en Choapa y Limarí más que en Elqui, pero también en Elqui hay una cantidad muy importante. Muchas gracias, señor, le voy a dar ahí conversamos de los honorarios por la clase. Y también hay otras organizaciones, ¿sí?, que no las vamos a mencionar, no nos alcanza el tiempo. Hay otras incluso que podríamos hasta discutir si son parte o no de la economía social o solidaria. Hay otras que lamentablemente se instaló más bien el modelo de la sociedad anónima. Por ejemplo, a propósito del agua, aquí faltan unas organizaciones fundamentales, con mucha presencia en esta región, ¿cierto? Lo que técnicamente se llama, y así lo denomina el Código de Aguas, organizaciones de usuarios de aguas, ¿ya? Que en ese caso estamos hablando de los distintos usos del agua,
Con los servicios sanitarios rurales hablábamos del consumo humano. Aquí estamos hablando de minería, agricultura, de los distintos usos que se le da al agua. El Código de Agua se publica en el año 81. Y adivinen cuál es la organización que ahí está detrás de esto, cuál es el modelo organizacional. Aquí uno lamentablemente todavía puede hablar en masculino porque la tierra y el agua están en manos de hombres, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. ¿Cómo se expresan los viejos de sus derechos de participación en una organización de usuarios de agua? ¿Cómo le llaman? Mi agua, sí, pero hablan de que tienen acciones de agua. ¿Y eso por qué? Porque lo que se instaló en el Código de Agua es el modelo de la sociedad anónima. Y se venden como acciones. Son legalmente acciones. Y en rigor las decisiones se deben tomar como acciones. Otro tema es que los viejos desde siempre han tomado las decisiones levantando la mano, pero si alguien se pone pesado, perfectamente le dice, viejito, yo tengo muchas más acciones que tú. Mi voto vale. Eso pasa. Sí, pues. Y yo sé, pues. Era una reunión donde estaban subiendo la cuota. Sí. Yo iba en representación de unos canales Ajá. muy chiquititos todos. Y ya dijeron, se sube la cuota este año. Bueno, estoy hablando de 2 años atrás. Todos los chicos nos paramos a votar que no queríamos subir la cuota. Pero había como, si habíamos 40 en esa reunión, yo creo que había unos 5 o 6 que levantaron la mano y dijeron, no, sabe que subamos más la cuota porque después se sube más. Esos 5 o 6 tenían tantas acciones que los otros giles, los otros 30 y no sé cuántitos que habíamos ahí. ¿Ve? Entonces usted sabe muy bien cómo funciona el modelo de la sociedad anónima. Eso es lo que se instaló allí. Eso es lo que se instaló allí. Ahora, en mi experiencia, por ejemplo, recuerdo allá arriba en la del río Rapel, en esa junta de vigilancia. ¿Conocen ese valle, no? Del Rapel para arriba. Ahí yo me acuerdo que en el Rapel cuando había acuerdo en general y no había ningún tema sensible, era todo así a mano alzada, po. Hasta que alguien se metía en algún tema sensible para uno de los que tenían más acciones y ahí ya la cosa cambiaba completamente. Y ahí venía un recuerdo a veces sutil, otras veces más explícito, de que no son organizaciones democráticas. No es una persona un voto. Es en función de las acciones. Y por eso que los votos son ponderados. ¿Sí? Lo que lamentablemente no está muy regularizado, que es el término técnico, es porque todo el mundo habla de acciones, pero acciones no es una medida de volumen. No es una cantidad de aguas. ¿Sí? Yo me he encontrado con la sorpresa, por ejemplo, aquí en el ELQI, la clave lo asocian a 1 litro por segundo. Una acción. Claro, pero es que en algunos casos es como una tradición oral. No está legalizado. Y en otros casos sí se legalizó, pero ahí el proceso pendiente en general es el perfeccionamiento de los derechos. Horas de riego, tanto regante. Claro, exactamente. Tal cual, y por eso son los problemas, ¿o no? Porque no tenemos claro a cuántos metros cúbicos equivale cada acción, para decirlo así. Sí, pues, claro, pues. Y si yo tengo un tubo así, 1 hora de turno, es mucha más agua que el tubito así, pues. Claro que sí. Ya, avancemos para que no me reten más de lo que me van a retar. Entonces, hay otras organizaciones también. Las organizaciones que más mueven seres humanos en Chile cada fin de semana, las que tienen mayor poder de convocatoria, las organizaciones deportivas, por ejemplo, o las organizaciones religiosas. Hay un conjunto de otras organizaciones, pero lo que queremos aquí hacer el punto, con estos 2 ejemplos, es que todo esto que hemos hablado son tipos organizacionales que tienen su respectivo marco normativo, que es distinto, ¿sí? En cada caso son leyes, decreto con fuerza de ley, código civil o lo que fuese, son marcos normativos diferenciados, son organizaciones formales, que son reguladas, que se vinculan al Estado a través de determinadas reparticiones públicas. Las comunidades agrícolas, ¿con qué parte del Estado interactúan? Bienes nacionales. Es bien increíble eso. O
Son organizaciones que no hablan con el Ministerio de Agricultura ni de Economía, hablan con el Ministerio de Bienes Nacionales. Dice que la INDAP va a ser asesor. Pero El órgano que lo fiscalice, el que emite el certificado es Bienes Nacionales. tal cual. Pero que el INDAP tiene que Acompañarlos y todo. Sí. Las comunidades y asociaciones indígenas, dijimos la CONADI, las asociaciones gremiales con el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. En paralelo a todo ello, existen unas certificaciones. Un amigo promotor del comercio justo le carga que yo diga que es una certificación, pero lo bueno es que no está acá, así que no. Siempre me dice, es mucho más que una certificación. Sí, es mucho más, pero para estos efectos y para graficar, lo vamos a plantear como certificaciones. Es decir, hay empresas B que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. No conozco ninguna cooperativa en Chile al menos, pero debe haber alguna en otro país. Pero esto es independiente de la forma jurídica, ¿sí? Y una empresa puede estar certificada como agricultura orgánica, puede haber, no sé, creo que aún no existe, pero pronto probablemente va a existir un certificado de economía circular. Esas son certificaciones a las que tú puedes adscribir o no de manera voluntaria, ¿sí? Habitualmente tienes que contratar a una empresa consultora, esa empresa consultora te va a visitar, revisa cosas, te pide antecedentes y después le tienes que estar pagando año a año para que te mantenga la certificación, pues si este no es un sello así para la eternidad, digamos, ¿ah? Es primero acceder al sello y después mantener aquello. Dígame. Sí, entre otras, sí, así es. Y hay certificaciones de, vamos a ver un ejemplo si alcanzamos más tarde, internacional, de una federación de cooperativas en Guatemala. Ellos incluso tienen la certificación de la comida, de la comida típica de quienes practican el judaísmo. Exacto, muchas gracias, porque no me acordaba del nombre. Sí, que para mí fue todo un mundo, digamos, y es son alimentos y preparaciones que incluso hay un rabino ahí que vela por el proceso, entonces es una certificación. Hay múltiples certificaciones, hay muchas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Lo que quiero decir es que cualquiera de las que hemos dicho, empresa B, comercio justo, son certificaciones que no guardan directa relación con la forma jurídica, ¿ya? No obstante, algunas de estas evidentemente conversan mucho más con algunas formas jurídicas, es decir, el comercio justo parece algo muy cercano a las cooperativas y por eso que buena parte de, a un porcentaje importante de cooperativas, incluido Agronuez en su momento, aun cuando entiendo no permaneció con ello, están bajo sello comercio justo. ¿Conocen el comercio justo, cierto? Sí, ya. Entonces no se los voy a explicar. Y esto era así. ¿Qué elementos tienen en común todas estas organizaciones o debiesen de tenerlo para definir ahí algún límite? Por favor, por favor. Quería decir que además, bueno, claro, eso es como el sector como más formalizado, ¿no? Porque yo siento que igual en paralelo a esto hay muchas organizaciones comunitarias o que funcionan a nivel, por ejemplo, yo vivo en el Valle Eléctrico y ahí tenemos varias organizaciones de trueque, de comunitarias en que, claro, no somos autoconvocados, somos asambleas, que algunas se han mantenido, otras están desarticuladas, pero estamos en red también con organizaciones en el sur, en el norte. Yo voy a llegar a ese punto. Voy a llegar a ese punto. Sí, no, súper, o sea, es indispensable hacerlo, Vamos a llegar a ese punto, pero lo que buscamos es ir delimitando esto, porque si no nos podemos perder en que todo es economía social. Y los empleados, los patrones que le pagan bien a los trabajadores son de economía social. Y sí, nos podemos perder en esto y es necesario poner algunos límites. Entonces, algunas características propias de estas entidades. El ser humano es mucho más importante que el capital. De hecho, en buena parte de estas formas organizacionales, partiendo por las cooperativas, hay límite al aporte de capital. Ningún socio de una cooperativa puede tener más del 20% del capital. Por eso es que el mínimo de personas son 5, 20% cada uno. ¿Sí? De hecho, en ahorro y crédito, el límite es 10%.
Nadie puede tener más del 10%, pero en general es el 20%. ¿Sí? Lo importante es el ser humano, la finalidad de la organización y no cuánto aporta cada quien. Son organizaciones donde se adhiere voluntariamente. ¿Sí? Si yo quiero entro, son organizaciones de carácter abierto bajo determinadas condiciones y características, ¿no? Yo difícilmente voy a poder ser socio de CAPEL, bueno, aparte que cuesta sus varios millones, digamos. Está menos ahora, pero aparte de esa dificultad de acceso económico, no tengo ni un terreno, ni menos produzco uva pisquera, ni, ¿cierto? Entonces, y para ser de Colún tenéis que tener vaca, y claro, no es así abierta de que el que va pasando entra a la cooperativa, ¿no? Pero el concepto es que son organizaciones abiertas porque además no se puede discriminar por razones de raza, religiosa o similares. Sí tú puedes poner algunas condiciones, de que produzcan brócoli, que vivan en la comuna tanto, tú puedes poner ahí algunas características de quienes pudiesen entrar a la organización. Se controlan democráticamente a partir del principio una persona, un voto. ¿Sí? Antiguamente algunas personas hablaban de un hombre, un voto, pero el principio es una persona, un voto, y eso se replica para las organizaciones de segundo y tercer piso, ¿cierto? Es decir, una federación de cooperativas es un grupo de cooperativas. Bueno, cada cooperativa es un voto. Y una confederación de cooperativas es una agrupación de federaciones. Cada federación, un voto. Se aplica este principio en los distintos niveles. Se conjugan los intereses habitualmente de los miembros, usuarios y el interés general. Habitualmente los miembros de estas organizaciones son clientes de las organizaciones. ¿Sí? El mejor ejemplo de eso son los servicios sanitarios rurales, ¿o no? Ustedes saben que en un porcentaje importante de esta región, desde yo diría desde Quilimarí para el norte, digamos, el agua potable en los sectores rurales la dan comités o cooperativas, ¿sí? Que son, vamos a decirlo así, son pequeñas empresas sanitarias, son empresas, pequeñas aguas del valle, se llama la sanitaria acá, como pequeñas aguas del valle, donde tienen sí una particularidad. Los clientes son los dueños y viven en el pueblo. Y viven en el pueblo, mira qué simple. Las personas que viven en el pueblo, que son los clientes de esa empresa, son los dueños de esa empresa. Por eso que la discusión allí de cuánto vamos a cobrar por el litro de agua el próximo año es muy distinta a la que hacen en el directorio de Aguas del Valle. De hecho, los dueños de la empresa a la que yo le pago por agua potable en Santiago, entiendo, porque no estamos claros dónde viven, pero entiendo que no viven en Santiago, no toman el agua que tomo yo. Parece que son de Europa los dueños de aguas andinas. Y nadie me pregunta nada. ¿Esa agua es del municipio, no? ¿Cuál? La agua de Santiago, ¿se la vendió una agua andina? Lo que pasa es que, acuérdate que todas las empresas sanitarias eran estatales. Y una de las últimas era EMOS, en la región metropolitana. La última fue la del Biobío, la última privatizada. Lo que pasa es que la Municipalidad de Santiago tenía unos derechos de aprovechamiento de agua, pero es una cosa distinta. La empresa sanitaria era la EMOS, en toda la región la empresa metropolitana de obras sanitarias. Y eso se privatizó porque nos dijeron que era indispensable, porque había que empezar a tratar las aguas y el Estado no tenía la plata para eso. Entonces ahora Aguas Andinas nos cobra a nosotros y nosotros pagamos para el tratamiento de agua. Justamente el tema de la nueva ley que crea los servicios sanitarios rurales tiene que ver un poco con esa situación de que muchos APR tenían esta discusión de cuánto cobrar por el agua y por tanto a veces cobraban menos, sí. De hecho cobraban menos para mantener su operación. Entonces, pero digamos porque pagaban ellos mismos, es que es muy curiosa la situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la nueva ley establece que ahora va a haber la superintendencia es la que va a poder regular esa tarifa para que puedan cobrar lo justo, para que por lo menos tengan un remanente para cubrir su emergencia. Porque alguna vez las cañerías hay que cambiarlas, ¿cierto? Exactamente. O sea, no podéis cobrar lo mismo que el costo. Necesariamente tiene que ser un poquito más. Por último, para que deje ese delta para inversiones, reposiciones y etcétera. Pero, ahora, dale. Hay una gran problemática para con una APR, cuando hablamos de economía de escala, las empresas sanitarias nos cobran un cargo fijo de 300 pesos, lo paga y algo más por alcantarillado y todo. En una APR, incluso yo estaba mirando algunas bases de datos hace poquitos días atrás, de hecho
estaban postulando a pega. Ya. Las APR tenían 9 socios. Sí. Entonces, ¿cómo cobran ese cargo fijo? Sí. Pero a su vez, lo que uno ve desde afuera, así de manera muy simple, es que ninguno de esos APR es capaz, de manera individual, de pagarle a un ingeniero especializado, por ejemplo, para definir la tarifa. Pero basta con 14 APR que se organicen y lo pueden tener jornada completa. Pero hoy día con la modificación de la ley se entendió que la DOH tiene que hacerse cargo de los costos del servicio del desarrollo de cualquier obra de ingeniería, incluso también ahora de la inversión. Es que siempre Esas dos partes Siempre, sí. te lo tienen que hacer ellos, No, la ingeniería lo asume el Estado. Siempre lo ha asumido Sí. el Estado. Lo que pasa es que la PR debiera cubrir su costo de operación. Sí. Y el costo de operación era que muchos APR no eran financiables. Sí. El modelo en simple, y eso ha sido ejemplo para buena parte de América Latina y el Caribe sobre todo, porque Chile es de los países que tiene un mayor porcentaje de servicios básicos cubiertos, digamos. Y ahí el modelo en simple, insisto, en algún momento con préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo, incluso el Banco Mundial, es que el Estado financiaba esas obras, dado que el mercado jamás llegaría a los lugares donde tenéis 4 arranques, y para llegar a esos 4 arranques tenéis que llegar, no sé, 4 kilómetros, en fin. El Estado hacía la inversión, y ¿qué es lo que hacía después el Estado? Se retiraba de la operación, por decirlo así. Le decía, bueno, ya financiamos esto, aquí tienen la copa de agua, ahora toca gestionarlo y operarlo. Y eso lo asumen ustedes, y habitualmente allí ese grupo se organizaba como comité, que es una organización comunitaria de carácter funcional, o como cooperativa. La mayoría en Chile son comité, porque las primeras se formaron en cooperativa, pero como era tan engorroso, porque la ley era antigua, como ustedes dijo también, el tema del decreto, se creó esta nueva figura que era más sencilla que la Constitución, que era a través de los comités a votar. Así es. Pero esto le generaba un problema, que no podían abrir cuentas corrientes, porque eran comité, tenían problemas con las boletas, porque muchos le daban solamente un recibo, porque el servicio externo no lo podía reconocer como tal, y así, etcétera. Y tienen un problema más serio, que es lo que conversábamos recién, po. Las organizaciones comunitarias de carácter funcionales nunca fueron concebidas para operar como empresas. No puede ser. Estimado. Una pregunta, ¿cómo logras ese equilibrio entre lo que se considera, por tanto, los cooperados, el precio justo? El entender que van a haber ineficiencias. Ajá. Pero también es necesario el poder crecer, y cuando digo crecer no me refiero solamente a tengamos más, sino que necesitamos mantener cierta tecnología, necesitamos tener este control. Tiene que haber siempre un delta, entonces como que ahí me queda una brecha tremenda entre, oye, pues esto es precio justo, ya, pero con esto es una mirada de corto plazo, en el caso de la cooperativa, ¿cómo lograr ese equilibrio? Básicamente con gestión, y en este caso con información. Tener acceso a profesionales especializados que te permitan acompañar ese proceso, y dirigentes capaces de transmitir aquello a la asamblea. Y decir, mira, todos queremos pagar lo menos posible, pero si pagamos el costo, en algún momento se cae la copa, las cañerías se los vamos a tener que cobrar directo. Eso no tiene sentido. Cobremos un poquito más de lo justo, dejamos un delta para inversión, etcétera. Ahora, eso ocurre en algunas organizaciones, porque yo te puedo contar de muchas otras. Hay una con una dirigente que es la profesora rural, histórica y no sé qué, que lleva harto tiempo como presidenta, Aguas Requegua en San Vicente Tahuatahua, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Como ya tenían todo resuelto en el agua, y funcionaba así todo impecable, y se pagaba bien, no había mayor deuda, no sé qué, detectaron en la asamblea que había muy pocas familias con Calefón en el pueblo. ¿Y sabes lo que hizo esa cooperativa? Hizo una compra por mayor de Calefón. Y se los descontó en la cuenta del agua a las familias que se inscribieron. Esa misma cooperativa tiene la única biblioteca con 9 computadores conectados a internet en el pueblo, la biblioteca del agua. Y es gratuita, la financia la cooperativa. Entonces, claro, hay de todos estos ejemplos. Ahora, ¿por qué ocurre eso último? Por lo que veíamos al comienzo. Porque la finalidad de estas organizaciones, ¿cuál era? La calidad de vida de los socios, po. Entonces, el agua allí es un medio, po. El agua es un medio. La finalidad de esa cooperativa no es solo repartir agua y ahora tratar las aguas servidas.
es el mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, que parte con tener agua, en cantidad adecuada y en calidad adecuada. Pero la finalidad última es el mejoramiento de la calidad de vida de esos socios y socias. ¿Sí? Tiene que incluir todo este tema Sí. de costo, Sí. ya cambiarlo, sacarlo de ahí. Sí. Es solamente el costo y lo más barato, Sí. sino que el precio justo es lo que les permite a ellos mantenerse. Sí, pues. Yo vivo en un edificio y para mí el precio justo incluye el fondo de reserva. Porque yo sé que si se nos echa a perder el ascensor, nadie de nosotros vamos a estar en condiciones de poner, no sé, 300 lucas cada uno, digamos. Entonces hay un porcentaje que es el fondo de reserva. Claro, pero eso es información, es gestión, es una administración que lo proyecta en el tiempo, etcétera, digamos. No es gratuito. Entonces, en estas organizaciones se conjugan estos distintos intereses. ¿Quién más preocupado que los productores y socios y socias de Colún de que no se contamine el agua que van a tomar las vacas? O sea, ¿sí? Se da naturalmente. Esto no es responsabilidad social, empresarial, con el pueblo que está al lado donde tengo la faena minera, digamos. Esto es conjunción de intereses. ¿Sí? Son organizaciones donde se defiende y aplica, vamos a terminar con esto, para quienes están inquietos, ya sé que estamos pasados la hora, disculpen. Ve que ya tengo que dar explicaciones, ustedes me preguntan y me provocan y después tengo que dar explicación. Son organizaciones donde se defiende y aplica el principio de la solidaridad y de la responsabilidad, el principio de la ayuda mutua. ¿Sí? Estos no son personas muy adineradas que van a ayudar a los pobres, son personas como nosotros que compartimos una necesidad, un interés en común. Son personas que viven en un pueblo y no tienen agua. Son personas que se dedican a cultivar flores bajo plástico y tienen dificultad para acceder a nuevos canales de comercialización. ¿Sí? Son pares, ¿sí? Son personas que viven en un mismo pueblo, que tienen un interés artístico en común, etc. Son autónomas, de gestión e independiente de poderes públicos o privados. No obstante, algún municipio, alguna fundación, alguna otra entidad haya colaborado a su formación y acompañe ese proceso, son entidades autónomas. Y finalmente entiendo, hasta donde recuerdo, son organizaciones donde los excedentes, en caso de existir, se aplican reinvirtiéndolos en los fines de la organización o distribuyendo según el deseo de sus miembros. ¿Ya? Esto es una definición a nivel internacional a la que arriban las principales organizaciones de representación de fundaciones, mutuales y cooperativas en Europa. Y esto es lo que define, a ver, ¿qué tenemos en común nosotros? Son estos elementos. Ahora, esto hay que adecuarlo a cada realidad. En el caso chileno, ya vimos que muchas organizaciones, tú no puedes efectivamente elegir entre lo uno y lo otro. Tienes obligación de reinvertir en los fines de la organización. Pero en cambio en las cooperativas, efectivamente puedes elegir entre lo uno y lo otro. Puedes capitalizar, ¿sí? Y no repartir todo. Puedes también repartir una parte y capitalizar otra. Puedes capitalizar este año y el próximo repartir. ¿Sí? Entonces, en el caso de las cooperativas, efectivamente, allí pasa mucho por el deseo de sus miembros, más allá de que algunos tipos cooperativos tienen que hacer una reserva por ley, que es obligatoria. ¿Ya? Hay otras voluntarias, pero también hay una por ley. Y dejémoslo ahí antes que me cuelguen. ¿Ya? Vamos al café. Gracias. Gracias.